Hola a todos y bienvenidos. Este video es parte del proyecto de investigación titulado Propuesta de monitoreo de salud estructural para la planta alar de la aeronave Zenit Stoll CH-701. Nuestro grupo de investigación está conformado por, como investigador principal, el ingeniero Juan Carlos Martínez, como coinvestigador, el ingeniero Víctor Cruz, como investigadora externa, la ingeniera Diana Beltrán y como investigador asociado, el ingeniero Fabio Merchán. Adicional, como auxiliares de investigación, Dana Benavides, Jimmy Quintero y Karen Castiblanco. En este video se explicará cómo calcular un Whipple tree, también conocido como mecano de cargas, un elemento fundamental para llevar a cabo la prueba estática, donde mediante una carga aplicada se generarán desplazamientos en el ala de la aeronave Zenit Stoll CH-701. Ahora bien, este mecanismo es utilizado en pruebas estructurales porque permite distribuir cargas de manera equitativa y controlada en distintos puntos. Por lo que en este video se abordarán los cálculos, el diseño y la selección de materiales con base a la resistencia de materiales. Partiendo desde la parte conceptual, un Whipple tree está compuesto por una serie de vigas y puntos de sujeción que distribuyen una carga aplicada en varios puntos. Se usan pruebas estructurales para evitar concentraciones de esfuerzo y deformaciones localizadas. El artículo Diseño y prueba de una ala compuesta, diseñada aeroelásticamente bajo fatiga y cargas de ráfagas, incluye el efecto de la fatiga en el rendimiento aeroelástico, señala que el uso de 4 soportes puede generar errores en la distribución de carga, mientras que con 6 soportes se lograrán mejoras significativas. Con base en esta referencia se propone aplicar la fuerza en 6 puntos, alineados con la ubicación de las costillas del ala. Asimismo, la carga se distribuirá en 3 niveles para facilitar el cálculo estático, permitiendo determinar la fuerza resultante y su ubicación en cada nivel mediante los espaciadores. Esta configuración se fundamenta en antecedentes que indican que, en un Whipple tree diseñado para un ala con 6 costillas, es suficiente emplear 3 espaciadores en el primer nivel, seguido de 2 niveles adicionales con un solo espaciador cada uno. Para los cálculos estáticos del Whipple tree se parte de la distribución de Leaf mediante el método de Train, lo que permite conocer las fuerzas exactas en cada punto. Para su obtención se hace uso del siguiente modelo matemático, que combina la distribución de un ala elíptica y un ala Plumford. Para la aplicación de estas ecuaciones se hace uso de los siguientes datos: envergadura, peso máximo al despegue y taper ratio, los cuales son tomados de las especificaciones técnicas de la aeronave Zenit Stoll CH-701 proporcionados por la página oficial Zenit Aircraft Company. Para la aplicación del método, con la ayuda de Excel, se aplican las ecuaciones previamente presentadas manejando un incremento de 0.2 hasta media envergadura, ya que es esta la sección del ala a evaluar de la cual se determinará la distribución del lift, como se ejemplifica en pantalla. Con la distribución del lift, el modelo previamente presentado y la distancia entre costillas, extraída de los planos técnicos de la aeronave Zenit Stoll CH-701, del plano titulado Wind Spark Tip, en el cual se manejan las dimensiones en milímetros, se inicia el cálculo estático para determinar el valor de la fuerza que soportará cada espaciador y las ubicaciones de cada una de estas. Se comienza con el cálculo del nivel 1 del Whipple tree, partiendo del espaciador 1. Para obtener la fuerza resultante de este espaciador se lleva a cabo sumatoria de fuerza y momento. Para esto se tiene en cuenta la distancia entre costillas y la distribución del lift por el método de Train, con el fin de conocer la fuerza ejercida en los dos puntos, que representan la ubicación de la costilla 1 y 2. Por lo tanto, a 0,27 metros la distribución del lift es 679 newton y a 0,87 metros la distribución del lift es de 671,220 newton. Con el diagrama del espaciador 1 se plantea la sumatoria de fuerzas en el eje Y, siendo el valor de esta positivo si se encuentra ubicada hacia arriba y negativo si se encuentra en sentido contrario, dando por resultado el valor de la fuerza resultante del espaciador 1. Seguido de esto se plantea la sumatoria de momento con el fin de obtener la distancia x1.
en la que se debe posicionar la fuerza resultante del espaciador 1, tomando como punto de referencia el inicio del espaciador identificado con el punto A1 y asumiendo positivo el sentido antihorario, se obtiene esta distancia. Ahora se ejecuta el cálculo para el espaciador 2, siguiendo el mismo principio del espaciador 1. Para esto se suman las distancias entre costillas hasta llegar a la costilla 3 y 4, con el fin de conocer las fuerzas ejercidas en estos puntos y así llevar a cabo la sumatoria de fuerza y momento. Realizando la suma de las distancias en la línea base, en donde se ubican las costillas, 0,27 más 0,6 más 0,6, se logra determinar que a 1,47 metros la distribución del lift es de 654,574 newton y a 1,87 metros la distribución del lift es de 637,977 newton. En el diagrama del espaciador 2 se plantea la sumatoria de fuerza en el eje Y, considerando positivas las fuerzas que vayan hacia arriba y negativas las que se encuentren en sentido contrario. Gracias a este cálculo se logró conocer el valor de la fuerza resultante del espaciador 2. A continuación se plantea la sumatoria de momento, para obtener la distancia x2 en la que se debe ubicar la fuerza resultante del espaciador 2, tomando como punto de referencia el inicio del espaciador con la letra A2 asumiendo positivo el sentido antihorario, realizando el correspondiente cálculo, multiplicando distancias por fuerzas y haciendo los correspondientes despejes, se obtiene la distancia x2. Para el espaciador 3 se realiza el cálculo estático, siguiendo el mismo principio del espaciador 1 y 2. Para conocer las fuerzas ejercidas en estos puntos se suman la distancia entre costillas hasta llegar a la costilla 5 y 6, con el fin de llevar a cabo la sumatoria de fuerza y momento, de modo que a 2,47 metros la distribución del lift es de 603,032 newton y a 3,07 metros la distribución del lift es de 551,491 newton. Con el diagrama del espaciador 3 se plantea sumatoria de fuerza en el eje Y, considerando positivas las fuerzas que vayan hacia arriba y negativas las que se encuentran en sentido contrario. Gracias a este cálculo se logra conocer el valor de la fuerza resultante del espaciador 3. Asimismo, se plantea la sumatoria de momento para obtener la distancia x3, en la que se debe posicionar la fuerza resultante del espaciador 3, tomando como punto de referencia el inicio del espaciador identificado con la letra A3 y asumiendo positivo el sentido antihorario se obtiene la tercera distancia. El cálculo estático continúa con el nivel 2 del Wiffle Tree conformado por el espaciador 4. Para este se sigue el mismo principio del espaciador 1, 2 y 3, planteando sumatoria de fuerza y momento. Con el diagrama del espaciador 4 se plantea sumatoria de fuerza en el eje Y, considerando positivas las fuerzas que vayan hacia arriba y negativas las que se encuentran en sentido contrario, teniendo en cuenta que las fuerzas que actúan en este elemento son las fuerzas resultantes de los espaciadores 1 y 2. Gracias a este cálculo se logra conocer el valor de la fuerza resultante del espaciador 4. Para el cálculo del momento es necesario determinar la longitud del espaciador 4. Esta se obtiene gracias al diagrama y las longitudes conocidas, de modo que 0,34 metros más 0,6 más 0,235 metros nos da una longitud del espaciador 4 de 1,176 m. Con la longitud del espaciador 4 se plantea el cálculo del momento para obtener la distancia x4, en la que se debe ubicar la fuerza resultante del espaciador 4, tomando como punto de referencia el inicio del espaciador, identificado con la letra 4 y asumiendo positivo el sentido antihorario, se obtiene esta distancia. Finalmente se lleva a cabo el cálculo estático en el nivel 3 del Wiffle Tree conformado por el espaciador 5. Para este se sigue el mismo principio que le aplicaba en los otros espaciadores, planteando sumatoria de fuerza y momento. Con el diagrama del espaciador 5 se plantea sumatoria de fuerza en el eje Y, considerando positivas las fuerzas que vayan hacia arriba y negativas las que se encuentran en sentido contrario, teniendo en cuenta que las fuerzas que actúan en este elemento son las fuerzas resultantes de los espaciadores 3 y 4. Gracias a este cálculo se logra conocer el valor de la fuerza resultante del espaciador 5. Ahora, para el cálculo del momento es necesario determinar la longitud del espaciador 5. Esta se obtiene gracias al diagrama y las longitudes conocidas. De modo que
0,601 metros más 0,241 más 0,6 metros más 0,323 nos da que la longitud del espaciador 5 es de 1,765 m. Con la longitud del espaciador 5 se plantea el cálculo del momento para obtener la distancia x5 en la que se debe posicionar la fuerza resultante de este espaciador. Tomando como punto de referencia el inicio del espaciador identificado con la letra A5 y asumiendo positivo el sentido antihorario, se obtiene esta distancia. Finalmente, con estos cálculos se obtiene el diseño final del Whipple Tree con sus medidas y la distribución de fuerzas. Continuando con el diseño, para la selección de los materiales de los cuales estará fabricado el Whipple Tree, se deben realizar ciertos análisis y cálculos de resistencia de materiales con el fin de determinar que los mismos serán capaces de soportar las fuerzas ejercidas. Inicialmente se selecciona la guaya, que será el elemento encargado de soportar la estructura y transmitir las fuerzas en los diferentes puntos del sistema. Este se elige mediante una tabla de acero galvanizado con núcleo de fibra tomada de la página Star Cable Standard. Para esto se considera la fuerza máxima que soportará la estructura, es decir, la fuerza resultante del espaciador 5 multiplicada por 3,8, que es el factor de carga operativo de la aeronave, lo que da por resultado un valor de 14.429,717 newton, equivalente a 1.471,42 kilogramos fuerza. Bajo este parámetro se logra evidenciar que el diámetro apropiado es el correspondiente a 8 milímetros. En cuanto a los espaciadores, se realiza el diagrama de esfuerzo cortante y momento flector para el espaciador 5, el más crítico, puesto que es el elemento sujeto a 3 cargas y el que soporta la mayor fuerza resultante. Primero, se identifican las fuerzas resultantes sobre el espaciador 5 y se elabora el diagrama de fuerza cortante realizando una suma acumulativa de las fuerzas verticales a lo largo de la viga. Es decir, que se toma el espaciador 5 y se ubican las fuerzas que actúan en este elemento y sus direcciones. En este caso, la fuerza resultante del espaciador 4 y del espaciador 3 con dirección negativa, es decir, hacia abajo, y la fuerza resultante del espaciador 5 con dirección positiva, es decir, hacia arriba. Como se puede observar, el diagrama de la fuerza cortante tiene forma de escalón debido a las fuerzas puntuales que actúan sobre el elemento. Por otro lado, el diagrama de momento flector se obtiene integrando el diagrama de fuerza cortante, es decir, que se encuentra el área de cada tramo que trazan las fuerzas cortantes. Como podemos observar, desde el inicio al punto de carga, el momento aumenta linealmente, identificando que el máximo momento ocurre debajo de la carga aplicada, con un valor de 1416,5 newton por metro. Después la carga, es decir, el momento, disminuye linealmente hasta llegar a cero en el lado derecho. Este momento se usa para calcular el esfuerzo y por consiguiente el factor de seguridad del material de los espaciadores. Para el material de los espaciadores se propone un tubo de sección transversal cuadrada de acero ACTM a 500 grados C de 70 por 70 milímetros y calibre de 2,5 milímetros. Estas especificaciones técnicas de la viga son fundamentales para realizar el cálculo que determina el factor de seguridad. Este consta del esfuerzo permisible, que es obtenido de la norma del material a utilizar, y el esfuerzo aplicado, que se obtiene a través de la siguiente ecuación. Para evaluar el esfuerzo máximo de la viga es necesario determinar el factor de concentración de esfuerzo, K, el cual corrige la distribución de esfuerzos debido a la presencia del agujero. La gráfica utilizada representa el factor de concentración de esfuerzos para una placa infinita con agujero circular, sometida a flexión, proporcionando valores empíricos en función de la relación geométrica, dH, donde D es el diámetro y H el espesor de la viga. Para encontrar este concentrador de esfuerzo se considera una placa infinita con agujero circular. Dicho valor se extrae de la siguiente gráfica. Para esta es necesario dividir el diámetro de la guaya entre el espesor de la viga, lo que nos da por resultado 3,2. Una vez calculado, se ubica este valor en el eje horizontal. A partir de este punto se traza una línea vertical, en este caso amarilla, hasta intersectar la curva correspondiente al tipo de carga. La lectura en el eje vertical proporciona el coeficiente K, es decir, el factor de concentrador de esfuerzo, el cual es de 1,93. De esto se debe determinar el valor C, que representa la fibra más alejada desde el eje neutro de la sección transversal de la viga.
En vigas simétricas como esta suele ser la mitad de la altura total de la sección, por lo que esta se determina del diagrama de la sección transversal de la viga, en el que se encuentran las dimensiones. Por lo tanto, C es de 0,035 metros. Se realiza el cálculo del momento de inercia. Para este, se consideran las distancias de la sección transversal y el espesor, de modo que B es igual a 0,07 metros, D igual a 0,07 metros y el espesor es igual a 0,0025 metros. De modo que B1 es igual a D1, por lo tanto, estas medidas son de 0,065 metros. Reemplazando en la fórmula de momento de inercia se obtiene el siguiente resultado. Por último, se calcula el esfuerzo con los valores previamente obtenidos. Este esfuerzo es fundamental para determinar cómo el material y componente responderá a las condiciones de carga aplicadas. Una vez se tiene el esfuerzo aplicado y el esfuerzo permisible del material ASTM A500, que es de 345 megapascales, se procede a realizar el cálculo del factor de seguridad. El factor de seguridad que da es de 1,85, lo que indica que la viga en análisis puede soportar 1,85 veces la carga máxima. Adicional, esto hace alusión a que hay un margen de 85% entre la carga de trabajo y la carga de falla. Esto significa que la elección de la viga tiene una reserva significativa de resistencia antes de alcanzar su límite. Para el cálculo de los pernos se propone un perno de grado 8 de 3 octavos. Para este procedimiento se debe calcular el esfuerzo cortante considerando la mayor fuerza cortante y el área transversal del perno. El área se calcula a través de la siguiente ecuación, la cual considera el diámetro del perno. Una vez se tiene el área y la fuerza cortante máxima, representada por la mayor fuerza cortante obtenida del diagrama de fuerza cortante multiplicado por el factor de carga operativo de la aeronave, el cual es de 3,8, se determina el esfuerzo aplicado del perno. Para el cálculo del factor de seguridad se considera el esfuerzo a tracción de un perno de número clase 8.8, el cual es de 800 megapascales. El factor de seguridad obtenido indica que el perno puede soportar aproximadamente 4 veces la carga que realmente está experimentando. Esto indica que hay un margen considerable antes de alcanzar el límite de resistencia del material. De igual manera, se debe determinar la longitud del perno. Para conocer esta medida se requiere del ancho de la viga, la cual será atravesada por el perno, el espesor de la arandela, la altura de la tuerca y 3 veces el paso. Para la obtención de estos datos se hace uso de las tablas del libro de diseño Ingeniería Mecánica de Chile. El espesor de la arandela se extrae de la siguiente tabla, ubicando el tamaño del sujetador, el cual es de 3 octavos, que representa el diámetro del perno. Esta tabla muestra las dimensiones básicas de arandelas, simples de estándar americano, por lo que todas las dimensiones se encuentran en pulgadas. Para determinar la altura de la tuerca se busca en la tabla que podemos ver en pantalla el tamaño del sujetador, que es de 3 octavos, que representa el diámetro del perno. Esta tabla muestra las dimensiones de pernos de cabeza cuadrada y hexagonal, donde W representa el ancho y la H la altura de la cabeza, por lo que se selecciona la cabeza hexagonal regular, determinando una altura de la tuerca de 1/4 de pulgada. Por último, se debe determinar a cuánto equivale un paso. Para esto es necesario conocer el número de hilos por pulgada. Este se determina según la siguiente tabla, la cual muestra los diámetros y áreas de roscas unificadas de tornillos UNC y UNF. Por lo que se selecciona la designación de tamaño de 3 octavos, que representa el diámetro del perno, determinando que el número de hilos por pulgadas es igual a 16. Con este parámetro se aplica la ecuación del número de hilos por pulgada, de la cual se despeja el paso, obteniendo un paso de 0,0625 pulgadas. Todos los parámetros previamente obtenidos se reemplazan en la ecuación con el fin de conocer la longitud del perno, la cual es de 83,22 milímetros. Según la tabla, la longitud estandarizada que más se adapta a la necesaria es la de 3,5 pulgadas, equivalente a 88,9 milímetros. Después de los cálculos, el perno seleccionado tiene la designación que se observa en pantalla. Para este punto se ha presentado el diseño y cálculos del Whipple Tree, asegurando una correcta distribución de cargas gracias a la estática. También se justificó la selección de materiales con base a la resistencia de materiales. Esto permite garantizar que la estructura funcionará de manera eficiente y segura durante la prueba.
De esta manera se ha llegado al final de este video. Agradezco a la Universidad de San Buenaventura por permitir desarrollar este proyecto de investigación, a los investigadores por su orientación, a mis compañeros de equipo por su dedicación y esfuerzo, y a nuestra familia por el respaldo en cada etapa del proceso. Este video fue elaborado por Karen Lice Castiblanco Romero.